La primera vez que escuché esas palabras, vete a tu país, sentí como si me hubieran arrancado el aire de los pulmones. Nunca pensé que saldrían de la boca de un compañero de trabajo, alguien que había visto todos los días durante casi 3 años, alguien con quien compartí turnos agotadores, almuerzos rápidos en el estacionamiento, a veces, hasta confidencias sobre la vida. Y sin embargo, ese día, en medio del ruido metálico de la fábrica en Texas donde trabajábamos, esas palabras me atravesaron como un cuchillo. Y lo peor es que no se quedaron solo en un insulto. Pronto descubriría que él había ido más lejos, mucho más lejos. Llegué a Estados Unidos hace 7 años, cargando apenas con una mochila, un poco de ropa, y el sueño de darle a mi madre y a mi hermana menor en México una vida más digna. La situación en mi pueblo se había vuelto insostenible, violencia, desempleo y un futuro cada vez más incierto. Así que, como muchos, crucé la frontera con miedo en el corazón pero esperanza en los ojos. Al principio todo fue muy duro. Dormía en un sofá prestado, trabajaba en lo que fuera, limpieza, construcción, cargando cajas en supermercados. Hasta que conseguí aquel empleo en la fábrica de piezas metálicas. No era glamuroso, pero pagaba mejor que todo lo que había hecho antes. Allí conocí a Mark, el compañero que después cambiaría mi vida. Mark era un hombre robusto, de unos 40 y tantos años, siempre con un sombrero de béisbol gastado y un sarcasmo permanente en los labios. Al principio parecía amigable. Me hacía bromas sobre mi acento, pero yo las recibía con una sonrisa, porque prefería llevarme bien con todos. Poco a poco, fuimos trabajando codo a codo, compartiendo turnos de 12 horas, y hasta llegué a pensar que lo nuestro era una especie de amistad de fábrica. Pero con el tiempo noté que su humor tenía un filo extraño. Cuando yo ascendí a supervisor de turno, algo que gané a pulso, trabajando más que nadie, su actitud cambió. Comenzó a lanzarme indirectas. Claro, a ti te dan el puesto porque cobras menos que un americano, decía con una sonrisa torcida. Yo fingía no escuchar, pero por dentro esas palabras dolían. ¿Por qué no podía reconocer que yo había trabajado duro? ¿Por qué tenía que reducir todo a mi origen? La traición comenzó a gestarse poco a poco. Recuerdo un día en el que estábamos almorzando afuera, bajo el sol abrasador, y él me dijo casi con desprecio. ¿Sabes? Gente como tú viene aquí a quitarnos el trabajo. Un día alguien debería decirle a inmigración lo que pasa en esta fábrica. Me reí nervioso, como si fuera una broma. Pero su mirada no tenía nada de chiste. Ese día, algo en mi interior se tensó. A pesar de eso, yo trataba de mantener la calma. Tenía que hacerlo. Mi madre dependía de mis envíos cada mes, y mi hermana estaba por empezar la universidad gracias a ese dinero. No podía darme el lujo de perder el empleo. El estallido final llegó un lunes cualquiera. Estábamos en plena producción, las máquinas rugiendo, el sudor empapándonos la frente. Yo le pedí a Mark que revisara una de las prensas que estaba fallando. Y él, con la mandíbula apretada, me lanzó. Deja de dar órdenes como si fueras el dueño de este país. Vete a tu país. Todo el taller se quedó en silencio por un segundo. Yo me quedé congelado. Sentí que todos los ojos estaban sobre mí. Tragué saliva, tratando de mantener la compostura, y respondí. Mark, solo estoy haciendo mi trabajo. Él se rió con desprecio. Ese día entendí que algo se había roto definitivamente entre nosotros. 2 semanas después, la pesadilla comenzó. Llegué a casa una tarde y encontré un sobre extraño en mi buzón. Al abrirlo, mis manos comenzaron a temblar. Era una notificación de inmigración. Alguien había denunciado de manera anónima que yo estaba trabajando con documentos falsos. No podía creerlo. Yo había hecho todo lo posible por mantener mis papeles en regla, por mantenerme invisible, por no llamar la atención. Y de pronto, estaba en la mira. El corazón me golpeaba el pecho con fuerza. En ese momento, supe quién estaba detrás de todo. No necesitaba pruebas, las palabras de Mark aún resonaban en mi cabeza. Un día alguien debería decirle a inmigración lo que pasa en esta fábrica. Lo peor fue enfrentar a mi madre por videollamada esa noche. Ella notó algo en mi voz y me preguntó. ¿Qué pasa, hijo? Te noto preocupado. Yo respiré hondo y traté de sonar tranquilo. Nada, mamá. Solo estoy cansado del trabajo. Pero por dentro sentía un miedo que me estaba consumiendo.
Los días siguientes fueron un tormento. Cada vez que escuchaba una patrulla en la calle, me paralizaba. En el trabajo, Mark me miraba con una sonrisa sarcástica, como si supiera exactamente lo que había hecho. Y yo tenía que tragármelo, fingir que todo estaba normal, mientras mi mundo se derrumbaba en silencio. Una noche, no aguanté más y confronté a un compañero de confianza, Luis, otro inmigrante que trabajaba conmigo desde hacía años. En el estacionamiento, mientras nos cambiábamos de ropa, le solté. Luis, creo que Mark me denunció a inmigración. Él abrió los ojos como platos. ¿Estás seguro? No tengo pruebas, pero, lo siento. Y ya recibí una carta. Luis me puso una mano en el hombro. Hermano, tienes que cuidarte. Ese tipo siempre tuvo envidia de ti. Pero no estás solo. Sus palabras me dieron un poco de alivio, pero el miedo seguía creciendo como una sombra. Una semana después, ocurrió lo impensable. Estaba a punto de salir de casa para ir al trabajo cuando escuché unos golpes fuertes en la puerta. Al abrir, vi a 2 agentes vestidos de civil, mostrando sus placas. ¿Usted es David Ramírez?, preguntó uno de ellos. Mi garganta se secó. Sí, ¿qué sucede? Tenemos algunas preguntas sobre su estatus migratorio. ¿Podemos pasar? En ese momento, sentí que todo se derrumbaba. El sudor me corría por la espalda. Traté de mantener la calma, pero sabía que esa visita no era casualidad. Alguien había puesto mi nombre en la lista. Y yo sabía exactamente quién. Ese fue el inicio de un proceso que nunca imaginé vivir. Un proceso que pondría a prueba mi fe, mi resistencia y mi confianza en las personas. Porque lo que mi compañero no sabía, y lo que haría que toda esta historia tomara un giro inesperado, era que mi situación no era tan simple como él pensaba. Yo guardaba un secreto que nadie en la fábrica conocía, un secreto que cambiaría todo lo que estaba a punto de suceder. Cuando aquellos agentes entraron a mi casa, sentí que mi vida pendía de un hilo invisible. Sus miradas eran serias, profesionales, pero para mí resultaban amenazantes. Me pidieron sentarme y comenzaron a hacer preguntas que yo había temido escuchar durante años. ¿Cuándo entró usted a Estados Unidos?, preguntó uno de ellos, mientras revisaba una carpeta. Mi mente se quedó en blanco. Sabía que cualquier palabra podía ser usada en mi contra, pero también sabía que ocultar información solo empeoraría las cosas. Tragué saliva y respondí. Hace 7 años. El otro agente, de cabello canoso, levantó la mirada y me estudió con ojos penetrantes. ¿Con qué tipo de visa ingresó? Mi corazón latía desbocado. Ese era el punto más delicado de mi historia. Porque lo que nadie en la fábrica sabía, ni siquiera Luis, mi amigo, era que yo no había entrado ilegalmente. No, yo había entrado con una visa especial de protección humanitaria, un programa que muy pocos conocían. La verdad era que, antes de venir, mi vida corría peligro en México. Yo había sido testigo de un crimen terrible en mi ciudad natal, un homicidio cometido por un grupo de hombres vinculados al narcotráfico. Ellos sabían que yo había visto todo, y no tardaron en amenazarme. La policía local no podía, o no quería, protegerme. Así que, a través de un contacto de una ONG, logré tramitar una solicitud para un programa de asilo humanitario en Estados Unidos. Me lo concedieron, pero con condiciones estrictas. No podía hablar de ello con cualquiera, ni difundir detalles. Era un proceso discreto, que buscaba proteger tanto a los solicitantes como a la información sensible del gobierno. Por eso, durante años, yo había preferido callar y fingir que mi situación era irregular, como la de tantos otros. Era más seguro así. Menos preguntas, menos riesgos. Respiré hondo y miré a los agentes. Entré con una visa humanitaria, confesé finalmente. Ellos se miraron entre sí. Hubo un silencio incómodo, hasta que uno de ellos dijo: entonces necesitamos verificar sus documentos. Me pidieron que buscara mis papeles. Con las manos temblorosas, saqué de un cajón la carpeta que guardaba celosamente, copias de mi solicitud, los permisos renovados cada año, los comprobantes oficiales. Los agentes los revisaron con detenimiento. Tras unos minutos que me parecieron eternos, asintieron lentamente. Sus documentos están en regla. Pero debe entender que alguien lo denunció como trabajador sin autorización. Vamos a investigar el origen de esa denuncia. Mi pecho se alivió un poco, pero no del todo. Sabía que Mark no se detendría fácilmente.
Si ya había dado ese paso, ¿qué más sería capaz de hacer? Los días siguientes fueron extraños. En la fábrica, Mark me observaba con ese gesto de superioridad, como si ya hubiera ganado la batalla. Pero lo que él no sabía era que la historia estaba tomando otro rumbo. Esa denuncia que me hizo, lejos de destruirme, podía volverse en su contra. Una tarde, el supervisor general, el señor Johnson, me llamó a su oficina. Yo entré nervioso, pensando que iba a despedirme. Pero su rostro estaba más serio que de costumbre. David, necesitamos hablar sobre lo que está pasando, dijo, entrelazando los dedos sobre el escritorio. Recibimos información de que alguien de aquí te denunció directamente. Y eso es muy grave. En esta empresa no toleramos discriminación ni acoso. Me quedé mudo. No sabía si debía confirmar mis sospechas o mantenerme en silencio. Señor Johnson, dije al fin, yo no quiero problemas. Solo quiero trabajar en paz. Él suspiró. Lo entiendo. Pero no podemos permitir que un empleado ponga en riesgo a otro de esta manera. Estamos investigando. Y si resulta ser cierto lo que sospechamos, habrá consecuencias. En ese instante, supe que Mark estaba acorralado. Aún así, el miedo no me dejaba tranquilo. Una noche, mientras caminaba hacia mi auto después del turno, escuché pasos detrás de mí. Me giré y ahí estaba él, Mark, con su gorra de siempre y una sonrisa torcida. Creí que para este momento ya estarías empacando tus cosas, me dijo, con tono burlón. Yo lo miré a los ojos, tratando de no demostrar miedo. Tus planes no funcionaron, Mark. No todos los que venimos de otro país estamos indefensos. Su rostro cambió. La sorpresa se mezcló con rabia. ¿Qué demonios hiciste? ¿Tienes amigos en inmigración o qué? No necesito amigos, respondí, con la voz más firme de lo que me sentía por dentro. Tengo derechos. Él dio un paso hacia mí, con los puños apretados. Por un instante pensé que me golpearía. Pero se contuvo, me lanzó una mirada de odio y se alejó murmurando insultos. Ese encuentro me dejó claro que esto no había terminado. Y tenía razón. Porque al día siguiente ocurrió algo aún más inesperado. Recibí una llamada de un número desconocido. Al contestar, una voz femenina, seria y profesional, me habló. «Señor Ramírez, le habla la agente Collins, del Departamento de Seguridad Nacional. Necesitamos que se presente a una cita en nuestra oficina. Es importante». El corazón volvió a acelerarse. ¿Qué más querían de mí? ¿Acaso mi estatus estaba en riesgo? ¿O habían descubierto algo nuevo? Esa noche casi no dormí. Me debatía entre la ansiedad y la esperanza. Quizás, si todo estaba en regla, podría finalmente salir de las sombras y vivir sin tanto miedo. Pero también temía que fuera una trampa, un paso más hacia mi deportación. Lo que no sabía era que esa cita cambiaría el rumbo de mi vida para siempre. Porque en esa oficina descubriría verdades que no solo afectaban mi caso, sino que también revelarían secretos oscuros, secretos que involucraban a la misma fábrica y a personas que yo jamás imaginé. La mañana de la cita con inmigración amaneció gris, con un cielo encapotado que parecía reflejar mi estado de ánimo. Apenas pude probar bocado en el desayuno. El nudo en mi estómago me acompañó mientras manejaba hasta la oficina del Departamento de Seguridad Nacional. Cada semáforo en rojo era una tortura. Cada kilómetro un recordatorio de que mi vida podía cambiar radicalmente ese día. Cuando llegué, estacioné el carro y me quedé unos segundos con las manos en el volante, sudorosas, tratando de controlar la respiración. Finalmente, reuní valor y entré. El edificio era frío, de paredes blancas y pasillos largos. Me hicieron esperar en una sala con sillas metálicas. Mi nombre resonó en el aire cuando una mujer de cabello recogido y traje formal apareció en la puerta. «Señor Ramírez, por aquí, por favor». Era la agente Collins, la misma que me había llamado por teléfono. Me condujo hasta una oficina pequeña, con una mesa, 2 sillas y un montón de carpetas. Me invitó a sentarme y comenzó con un tono firme pero no hostil. «Gracias por venir, señor Ramírez. Lo hemos citado porque su nombre apareció en más de una denuncia anónima. Queremos aclarar algunos puntos». Yo fruncí el ceño. «¿Más de una?», pregunté sorprendido. Ella asintió. «Sí, y todas tienen un origen en común, su lugar de trabajo». Sentí un golpe en el pecho. Ya no era solo una sospecha.
Mark había iniciado una campaña contra mí. Entiendo, dije con la voz tensa. Pero ya les mostré mis documentos, están en regla. Lo sabemos, respondió Collins. Y por eso queremos hablar de algo más. Durante nuestra investigación, encontramos irregularidades en la fábrica donde usted trabaja. Necesitamos su cooperación. Mi corazón latió con fuerza. No esperaba aquello. Collins abrió una carpeta y me mostró unas hojas. Según nuestros informes, varios empleados de la empresa están contratados con papeles falsos. Tenemos razones para creer que alguien dentro está lucrando con eso. Y queremos saber si usted ha visto o escuchado algo sospechoso. Me quedé helado. Yo había escuchado rumores, claro, pero nunca imaginé que fuera tan grave. Recordé las veces en que Mark hacía bromas sobre arreglar papeles, o cuando algunos trabajadores nuevos aparecían de la nada con documentos que parecían demasiado rápidos para ser legítimos. He escuchado cosas, confesé. Comentarios entre compañeros, pero nunca tuve pruebas. Collins me observó fijamente. Su testimonio puede ser clave. Y debe saber algo más. Tenemos indicios de que la persona que lo denunció, su compañero Mark, está directamente involucrada en estas irregularidades. Mis ojos se abrieron de par en par. El mismo hombre que intentó destruirme podría estar hundiéndose con sus propias manos. Collins continuó. Si usted coopera, no solo quedará libre de cualquier sospecha, sino que también podrá ayudar a desmantelar una red de corrupción laboral. Lo protegeríamos como testigo. Un torbellino de emociones me invadió. Parte de mí quería gritar de alivio. Al fin podía demostrar que no era el culpable, que yo había hecho todo bien. Pero otra parte temblaba de miedo. ¿Qué pasaría si Mark se enteraba de que yo colaboraba con las autoridades? ¿Hasta dónde podría llegar su odio? ¿Y si ellos se enteran de que hablé con ustedes? Pregunté con voz quebrada. Collins me miró con seriedad. Entendemos su temor. Si coopera, podemos incluirlo en un programa de protección. Pero la decisión es suya. Esa noche, apenas pude dormir. Di vueltas en la cama pensando en mi madre, en mi hermana, en todo lo que había construido en 7 años. ¿Debía arriesgarme a enfrentar a Mark y a otros? ¿O debía callar y seguir con mi vida, aunque supiera que la fábrica estaba podrida por dentro? Al amanecer, tomé una decisión. Volví a la oficina de Collins y acepté colaborar. Le conté lo que sabía, los rumores, las actitudes sospechosas, las conversaciones que había escuchado. No era mucho, pero ella tomó nota con cuidado. Es suficiente para empezar, me dijo. Lo contactaremos cuando sea necesario. Salí de allí con el corazón pesado, pero con la sensación de haber hecho lo correcto. Los días siguientes fueron una montaña rusa. En el trabajo, Mark parecía cada vez más inquieto. Lo veía hablar en voz baja con otros, revisar papeles, hacer llamadas desde su celular durante las horas de descanso. Yo fingía indiferencia, pero por dentro sentía que el reloj avanzaba hacia una explosión inevitable. Una tarde, mientras terminaba mi turno, el señor Johnson volvió a llamarme a su oficina. Esta vez, su rostro estaba sombrío. David, necesito que tengas cuidado, me advirtió. Estamos investigando internamente y todo apunta a que Mark está involucrado en cosas serias. Pero parece que sospecha que alguien lo denunció. Ten cuidado. Mis piernas temblaron. La tormenta estaba cada vez más cerca. Y no tardó en desatarse. Una noche, al salir de la fábrica, encontré mi auto con las llantas reventadas y un mensaje garabateado en el parabrisas con pintura roja. Rata. Me quedé paralizado frente a esa palabra. No tenía dudas. Era un mensaje directo de Mark. Ahora no se trataba solo de insultos o amenazas veladas. Había cruzado la línea. Respiré hondo, tratando de contener las lágrimas de rabia y miedo. Entendí que el juego había cambiado. Y que si quería sobrevivir, tendría que enfrentar a Mark de una manera que nunca antes había imaginado. Mi compañero de trabajo me denunció a inmigración diciendo, «Vete a tu país», sin saber qué. El día después de encontrar mi auto vandalizado, desperté con una sensación amarga en la boca, como si hubiera tragado hierro. Apenas dormí, pensando en la palabra que Mark había pintado en mi parabrisas, rata. Esa palabra era más que una amenaza, era un aviso de guerra. Y yo sabía que lo peor estaba por venir. En la fábrica, los rumores corrían como pólvora. Algunos compañeros me miraban con desconfianza, otros con compasión.
Luis, mi amigo de siempre, se acercó durante el almuerzo. Hermano, tienes que cuidarte. Ese tipo está fuera de control. Si ya se atrevió a arruinar tu carro, ¿qué sigue? Yo asentí, mirando el piso. Lo sé, Luis. Pero no puedo dejar que me gane. No después de todo lo que hice para estar aquí. Él suspiró y me dio una palmada en el hombro. Solo prométeme que no vas a enfrentarlo solo. Esa misma tarde, recibí otra llamada del agente Collins. Su tono era más grave que antes. Señor Ramírez, necesitamos que venga a la oficina mañana. Tenemos novedades sobre la investigación. Es urgente. Colgué con el corazón acelerado. ¿Qué podían haber descubierto? ¿Estaba Mark acorralado al fin? Cuando llegué a la oficina de inmigración al día siguiente, Collins me recibió con un semblante serio. David, encontramos pruebas contundentes. Mark no solo denunció falsamente a varios compañeros, incluido usted, sino que también estaba involucrado en la venta de documentos falsos dentro de la fábrica. Me quedé de piedra. ¿Qué? Balbuceé. ¿Mark vendía papeles? Collins asintió. Sí. Usaba su posición y contactos para traer gente sin autorización y luego les cobraba miles de dólares por documentos falsificados. Y cuando alguien le estorbaba, como usted, lo denunciaba para sacarlo del camino. Un torbellino de emociones me invadió, rabia, sorpresa, incluso un poco de alivio. Finalmente, la verdad estaba saliendo a la luz. Necesitamos que testifique, añadió Collins. Su denuncia inicial nos ayudó a conectar las piezas, pero su palabra será fundamental para cerrar el caso. Esa noche, mientras me preparaba mentalmente, recibí una llamada inesperada. Era Mark. Su voz estaba cargada de veneno. Ya sé lo que estás haciendo, maldito. ¿Crees que puedes hundirme? ¿Eh? Gruñó. Me quedé en silencio, con el teléfono temblando en mi mano. Te metiste con la persona equivocada, continuó. Si abres la boca, vas a lamentarlo. Tú y los tuyos. Colgó de golpe. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Ahora no solo era yo quien corría peligro, sino también mi madre y mi hermana en México. Mark sabía cómo lastimarme, a través de ellas. Durante los días siguientes, viví con paranoia. Miraba 2 veces por encima del hombro, evitaba salir de noche, revisaba cada auto sospechoso cerca de mi casa. Luis trataba de animarme, pero yo estaba atrapado en un laberinto de miedo. Y entonces llegó el día de la audiencia preliminar. Entré al edificio con el corazón en la garganta. Collins me acompañó, dándome palabras de aliento. En la sala, vi a Mark sentado al otro lado, esposado, con una mirada cargada de odio. Sentí su furia atravesarme como un rayo. Cuando llegó mi turno, me levanté y conté la verdad. Hablé de sus insultos, de la denuncia falsa, del vandalismo a mi carro. Conté lo que había escuchado de los papeles falsos y cómo él intentó intimidarme. Cada palabra era un peso que me quitaba de encima. El juez escuchó en silencio. Mark, en cambio, me fulminaba con los ojos, apretando la mandíbula. En un momento, incluso gritó. Ese mentiroso me quiere destruir. Los guardias tuvieron que contenerlo. Cuando salí de la sala, Collins me dijo, hiciste lo correcto, pero debes estar preparado. Este proceso apenas comienza. Y Mark no va a rendirse fácilmente. Yo asentí, aunque por dentro sentía que estaba caminando sobre un campo minado. Esa misma noche, al llegar a casa, encontré un sobre deslizado bajo mi puerta. No tenía remitente. Lo abrí con manos temblorosas y descubrí una foto impresa. Era mi madre, saliendo de la casa en México. Debajo, un mensaje escrito a mano. Podemos alcanzarla también. Se me heló la sangre. El miedo se convirtió en pánico absoluto. Ya no era solo una lucha legal. Era una amenaza directa contra mi familia. Y yo sabía que tenía que tomar una decisión radical. Esa foto de mi madre, acompañada del mensaje, podemos alcanzarla también, fue el golpe más duro de todos. Sentí que me arrancaban el alma. No importaba lo que yo sufriera aquí, pero que la amenazaran a ella, a mi hermana, era demasiado. Esa noche me encerré en mi cuarto, con la foto sobre la mesa, y lloré como no lo hacía desde que crucé la frontera. No de tristeza, sino de impotencia y rabia. Al día siguiente, fui directamente a la oficina de la agente Collins. Le mostré la foto y el mensaje. Ella la observó con seriedad.
Esto confirma lo que temíamos, dijo. Mark no está solo. Detrás de él hay una red de personas dispuestas a intimidar a testigos. Pero ya tenemos suficientes pruebas. Es hora de dar un paso definitivo. Yo asentí, con la voz quebrada. Solo quiero que mi madre y mi hermana estén a salvo. Lo estarán, me aseguró. Vamos a incluirlas en un programa de protección temporal. Su seguridad es nuestra prioridad. Esa fue la primera vez en semanas que sentí un verdadero alivio. Saber que mi familia estaría protegida me devolvía un poco de paz. El juicio contra Mark y sus cómplices avanzó rápidamente. Los documentos falsos, los testimonios de otros empleados y mi declaración formaban un caso sólido. Mark trató de intimidar en cada audiencia, pero su máscara se fue cayendo poco a poco. Ya no era el americano intocable que se creía. Era un criminal expuesto. Recuerdo el último día del juicio como si fuera ayer. La sala estaba llena, el ambiente cargado. El juez leyó la sentencia con voz firme. Mark fue condenado a varios años de prisión por fraude, extorsión e intimidación de testigos. Al escucharlo, una mezcla de alivio y tristeza me recorrió. No celebré, porque, a pesar de todo, había sido mi compañero de trabajo, alguien con quien compartí días de lucha bajo el mismo techo. Pero también entendí que él había elegido ese camino. Cuando lo escoltaron fuera de la sala, me lanzó una última mirada, llena de odio. Y yo, en silencio, le devolví otra, llena de determinación. Esa fue nuestra despedida. Después del juicio, mi vida comenzó a cambiar. La empresa tomó medidas más estrictas, y muchos de los implicados fueron despedidos. Yo, en cambio, recibí un reconocimiento inesperado. Gracias a mi cooperación, me ofrecieron apoyo legal para acelerar mi residencia permanente. Collins me lo dijo con una sonrisa. David, tu valentía no solo limpió tu nombre, también ayudó a limpiar un sistema corrupto. Ahora puedes empezar de nuevo. Cuando escuché esas palabras, sentí que el peso de 7 años de miedo se levantaba de mis hombros. Semanas después, viajé a México bajo la protección del programa especial. Volví a abrazar a mi madre y a mi hermana. Las lágrimas se nos mezclaban, pero esta vez eran de alivio. Sabía que ibas a salir adelante, me dijo mi madre, acariciándome el rostro. Porque siempre fuiste fuerte, hijo. Ese día comprendí que la verdadera fuerza no está en aguantar golpes, sino en levantarse una y otra vez, aunque el mundo parezca estar en tu contra. Hoy, mientras te cuento esta historia, vivo sin las cadenas del miedo. Trabajo con dignidad, camino con la frente en alto. Lo más importante, duermo tranquilo sabiendo que mi familia está segura. Si algo aprendí de todo esto es que la traición duele, pero también revela quién eres realmente. Mark quiso destruirme, pero en el proceso me dio la oportunidad de demostrar que yo era más fuerte que su odio. No fue fácil. Lloré, dudé, tuve miedo. Pero también encontré apoyo en personas como Luis, en las autoridades que me protegieron, y en la fe en mí mismo. Y al final, esa combinación fue más poderosa que cualquier amenaza. Si estás escuchando mi historia y te has sentido identificado, recuerda esto. Nunca permitas que el odio de alguien defina tu destino. Tu valor, tu dignidad y tu verdad siempre pesarán más que las mentiras de otros. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si te conmovió, suscríbete al canal, deja tu like y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad la estás viendo.